Saludos amigos de YouTube, aquí Ruth Elisa con ustedes y hoy les traigo un tema súper interesante y creo que meritorio. En el momento en que grabo este video es septiembre y acaba de pasar un huracán por Puerto Rico. Hubo un terremoto en México, si no me equivoco, en estos días, y todos estos eventos sin duda alguna han incrementado la ansiedad, el estrés y la angustia en la mayoría de las personas. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos procesar las emociones, y esto debido a que literalmente cuando aprendemos a procesar emociones, a entenderlas, nuestra vida cambia relativamente para bien, porque las emociones son todo. Y antes de comenzar el tema, quiero hablarte de mi libro Códigos del Ser. En este libro hablo de cómo puedes sanar el trauma desde la perspectiva holística y espiritual. Y el capítulo 2 especialmente habla completo de cómo podemos trabajar emociones de forma saludable. Lamentablemente nadie nos enseña a ser saludables emocionalmente. Esto es una destreza que tenemos que aprender por nosotros mismos. Y si no tuvimos unos padres que fueran saludables, vamos a batallar mucho para tener esta destreza. Y realmente, ¿qué son las emociones? Pues hay algunas definiciones, pero desde mi experiencia o desde mi opinión o lo que conozco, las emociones se definen por ser el lenguaje del cuerpo. Hay otra definición que me encanta mucho, es en inglés y se llama Emotions are energy in motion. So, energía en movimiento. ¿Por qué? Porque las emociones son energía. Y esto a la mayoría de la gente les causa un poco de cortocircuito, les es incómodo entender si usted viene de un trasfondo que no le ha dado un update o no ha actualizado la información que se ha estudiado en los últimos años o en las últimas décadas acerca de la neurociencia, las emociones y todo esto. Es importante entender este concepto porque eso nos ayuda a ir a profundidad, a manejar las emociones. Si yo tengo cortocircuito cerebral cuando escucho que las emociones son energía, voy a batallar mucho con juicio para poder liberarme de ellas saludablemente, porque parte de lo que es liberar emociones o manejar y sentir, procesar emociones es sentirla para transmutar la energía de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a las emociones ser energía no se crean ni se destruyen, se transforman. Y cuando yo tengo un pensamiento o mi cuerpo percibe algún peligro, nuestro cuerpo percibe la sensación y esa sensación es lo que nos lleva a registrarla en nuestra mente como la emoción. Y esa emoción, especialmente las emociones de carga bien fuerte, como el coraje, la rabia, el miedo, todas estas emociones, si no se procesan saludablemente o no se liberan de nuestro cuerpo, empiezan a crear un efecto que se conoce reacciones somáticas. O sea, la emoción se empieza o afecta. Estas emociones impactan el sistema nervioso y el sistema nervioso es cargado con esta emoción. O sea, cuando vamos a trabajar emociones en el cuerpo, o sea, la experiencia somática, y esto fue descubierto hace años por el doctor Peter Levine, quien trabaja la experiencia somática y cómo afecta esto en nuestro cuerpo. El doctor Levine expone que a través de la experiencia somática las personas crean enfermedades. Esto es lo que se llama la somatización. O sea, esas emociones sin procesar se estancan en nuestro sistema, se estancan en nuestro cuerpo y eso es lo que crea tensión y aparte de que nuestro sistema nervioso se desregula, o sea, caemos en lo que se llama modo de respuesta, huida y pelea. Y entonces al estar mucho tiempo en ese estado, todo nuestro sistema se descompone y a más llevamos nuestro cuerpo a permanecer en esos estados, peor para la salud de nosotros. ¿Cómo puede ayudarnos en estos momentos a entender y procesar emociones? Fácil. Hablamos de cuando tenemos efectos adversos. Por ejemplo, hablaba yo esta semana en uno de mis canales acerca del trauma colectivo. Estos eventos que son huracanes, terremotos, estos adversos, tornados, todos estos efectos adversos del clima traen un impacto psicológico en nosotros, dejan una huella psicológica en nuestra vida.
Eso nos lleva a crear un estrés crónico muchas veces, el pensar que no nos sentimos seguros, que no estamos a salvo. Y entonces ese estado emocional de pensar en el miedo, en lo que va a pasar, el no estar seguro, crea un miedo, una tristeza, una frustración, un desespero, un desamparo en nosotros. Y el trauma, muchas veces cuando hablamos de traumas colectivos como este, ya viene arraigado de muchos traumas que hemos pasado sin resolver. Y entonces las emociones, al ser energía, nuevamente, están ya en nuestro cuerpo. Este cuerpo es el contenedor de esas emociones. O sea, ¿a qué me refiero cuando hablo de contenedor? Es el envase donde yo estoy almacenando emociones desde pequeños, desde que soy pequeña, esas emociones de miedo, frustración, tristeza que viví en la infancia, o donde tuve heridas en la infancia, o donde no me sentí seguro. Eso está registrado en nuestra mente subconsciente. Usted no lo siente, usted no lo percibe, pero esa información está en el disco duro, lo que yo llamo el disco duro, que es la mente subconsciente. En ese archivo está registrado todo, y cada energía que produce esa emoción se encuentra en nuestro cuerpo. Por eso, cuando nosotros tenemos heridas emocionales, una de las formas que mejor podemos comenzar a leer o a estudiar nuestro cuerpo cuando está herido, es cuando las reacciones o el impacto que surgen cuando nosotros somos desencadenados por eventos presentes, y ese evento me desencadena y soy súper reactivo. Por ejemplo, estoy cruzando la carretera y viene pasando un carro y yo percibo que esa persona me va a crear a mí o me puede hacer un impacto con ese carro, y yo extremadamente empiezo a hablarle malo, me agito, le meto al carro, le saco el dedo y hago todo este sinnúmero de reacciones exageradas o sí, sumamente reactivas. Y a veces uno se pregunta por qué la gente reacciona de esta forma. Mi amigo, reacciona de esa forma porque usted no se activa, o sea, no solo activa la emoción en tiempo presente. Cuando usted conecta con el miedo o con el coraje, con la ira, con cualquier cosa que le produce en ese momento presente, y tiene un sinnúmero de emociones sin resolver en su vida, conecta en tiempo presente con todo ese sinnúmero de emociones que no fueron trabajadas y manejadas. Entonces, la mejor forma de saber cuando alguien o usted tiene eventos emocionales sin resolver que necesitan prestar atención es en la medida que más lo desencadena un evento. Me molesta algo, soy reactivo con algo. Preste atención cómo su cuerpo reacciona, o sea, empieza el agite, las palpitaciones, la molestia. Entonces ahí es donde vemos que el lenguaje del cuerpo a través de la emoción es expresado. Y la mayoría de nosotros no fuimos educados con esto, porque nadie nos educa acerca de la salud emocional. Por tanto, es invaluable el que usted aprenda a entender cómo funciona, porque en un momento como este de crisis yo tengo las herramientas para no decir que no voy a caer en la ansiedad, el estrés, porque realmente sería mentir, pero en una escala del 1 al 10, posiblemente el impacto sea 6.5 y yo no deje que suba a un 10, y si subiera un 8 o a un 9, tengo las herramientas para volver a regularme y pasarme a un estado 6 o a un estado 5 sin problema, porque es cuestión de entender cómo funciona. Otro dato interesante es que las emociones son involuntarias. Cuando alguien habla de sentir emociones, o sea, usted no puede predecir qué va a sentir. El cuerpo y el lenguaje se crea. Punto. O sea, yo pensar, por ejemplo, y en el capítulo 2 del libro lo hablo claramente, una emoción tan juzgada y aniquilada como es la envidia. Yo no puedo regular no sentir envidia. Si yo dijera que la gente puede dejar de sentir envidia, mentiría. ¿Por qué? Porque es un lenguaje, o sea, es una emoción que es involuntaria, se siente y punto. Ahora, es muy interesante porque las emociones tienen un mensaje. Si usted aprende a quitarle el juicio a la emoción, si usted aprende a quitarle el juicio a lo mal que nos han enseñado a manejar y a entender la emoción, usted se va a dar cuenta que hay una riqueza bien profunda en cada emoción. En el caso de la
de la envidia lo hablo en el libro y hablo cómo explicar, cómo aplicar y reprogramar esa creencia de la envidia y verla como algo tan terrible. Soy un pecador, me voy para el infierno, soy malo, 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 me culpa, porque la gente cuando siente envidia te acribilla y entonces tenemos que vivir reprimiendo, y reprimiendo es lo peor que podemos hacer, porque reprimir es tragármelo, y tragarlo no es procesarlo, tragarlo es mantenerlo en mi cuerpo y ocultarlo, y el ocultar es mucho peor porque estoy negando que pasa algo, y cuando niego que pasa algo se crea una sensación de que eso produce peligro y por alguna razón hay que negarlo. Así que es importante aprender a manejar nuestras emociones. Y entonces, ¿cómo se procesan las emociones? Bueno, las emociones tenemos que sentirlas. Tienes que darte permiso a sentir con el coraje, con la frustración, con la tristeza, con el estrés, con lo que esté pasando en el momento. Y a través de eso es entonces donde vamos a poder liberar esa energía, transmutar esa energía. Y esta es la parte difícil. ¿Por qué? Porque suena fácil. O sea, eso más nada. Sí, pero ese más nada es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado, ha creado el hábito de huir. Huimos de lo que es incómodo, huyes de lo que no te es familiar. Y en este caso, yo sentir estrés, o yo permitirme sentir coraje, o yo permitirme sentir tristeza, muchas veces bien incómodo para el cuerpo. Entonces ahí es donde tenemos que llevar al cuerpo a sentirse cómodo en lo incómodo. No hay de otra forma. Y aprender a no huir, y en vez de huir, a enfrentar eso que no quiero, enfrentar esa emoción que me hace sentir culpable. Algo bien importante que tenemos que entender, y lo hablo en mi libro: la mayoría de las cosas que nos han enseñado con relación a las emociones son disparates, especialmente porque hay mucha gente que etiqueta, o nos han enseñado a etiquetar emociones. No se puede etiquetar emociones. Las emociones no son buenas ni malas, simplemente son el lenguaje que mi cuerpo percibe y que me traen un mensaje. Y en el momento en que yo aprendo la riqueza de escuchar ese mensaje, puedo cambiar mi vida. Claro, si yo pienso, ahora, por el contrario, si yo pienso que yo expresar coraje me va a llevar al infierno, que soy mala persona por tener coraje, voy a evitar lo más posible por conectar y expresar y dejar sentir esa emoción, porque soy malo. O sea, no soy buena persona si tengo coraje, no soy buena persona si tengo rabia, no soy buena persona si tengo tristeza. Y ahora con esto de la positividad tóxica, que hay que estar contentos 24/7 porque si no somos peor todavía, lo cual es imposible. Y eso es un video que puedo hacer en otro momento si les interesa. Pero volviendo al tema de las emociones simplemente son, y es como una montaña rusa. Yo, aunque tenga bastante dominio y control de autorregular mis emociones, siempre voy a tener todos los estados de ánimo en menos intensidad, claro está, porque en el momento que ya uno aprende a regularse, pues rápido trabaja con esa emoción y liquidas el asunto, o sea, te sientes mejor. Y es importante entender esto, porque en el momento en que tú sientes la emoción, va a haber incomodidad. Y vuelvo y digo, tu cuerpo va a huir de eso. Comenzar a educar nuestro cuerpo, comenzar a educar nuestro sistema, a través de posiblemente algo que yo recomiendo mucho es la escritura. Algo bien simple que puede ayudarte a conectar con ese mensaje. ¿Qué siento en este momento? Puedes escribirlo ahí, coge el polígrafo, coge el lápiz. Y tengo una libreta. Al principio yo escribía mucho. ¿Qué siento en este momento? Puedes escribir en un journal, tener esas preguntas copiadas para cuando te sientas abrumado, deprimido, triste o cualquier emoción. ¿Qué siento en este momento? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Qué me hace sentir así? Son preguntas que te puedes sentir. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo desearía sentirme en esta forma? ¿O a qué le tengo miedo por esto? Y estas son unas guías básicas que puedes utilizar en el momento en que te sientes con alguna emoción que es incómoda en tu vida, para comenzar a procesar y a sanar esas emociones que en el momento cuando les damos cabida y las adentramos en nosotros,
más que bien nos llenan de agonía y angustia. ¿Por qué? Porque si no sentimos, las seguimos almacenando. Y este contenedor, como vuelvo y digo, se llena de tensión, de coraje, de rabia, de ira, de frustración, de miedos y miedos y miedos y miedos. Entonces llega un punto, las emociones van a buscar salir. Las emociones son energía y van a buscar cómo salir. Por eso en el momento en que yo reprimo coraje, 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 la gente es como, eso es como una bomba de tiempo en las personas. Por eso la gente son tan agresivas, porque han reprimido tanto, se les ha enseñado tanto a reprimir sin procesar saludablemente, que creamos una bomba de tiempo. Y en el momento cuando esa persona conecta en tiempo presente con una memoria, se activan las 800,000 memorias y emociones que no han sido procesadas. Entonces la gente por eso está reactiva. Cogió la pistola, le vació la pistola al otro sin ni siquiera pensarlo ni 2 segundos, ni 1 segundo. O sea, eso fue instantáneo. ¿Por qué? Porque la rabia reprimida es tal que esa energía tiene que salir, y va a salir de la peor forma cuando no lo hacemos saludablemente. Y así llega un momento en que cuando reprimimos miedo, frustraciones, tristeza, llega un estado de nuestra vida que nos va consumiendo, y eso crea unas voces, o sea, el ego, la sombra, todas estas partes de nosotros que se han fragmentado por el dolor. Es como echarle gasolina al fuego para que siga ardiendo en nuestra contra y no tener el control nosotros sobre nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Por eso que estoy hablando. O sea, en el momento en que yo no asumo el control sobre mí, que yo no tengo el control sobre mis emociones, que yo no estoy consciente sobre mis emociones, sigo almacenando. Y ese almacén que se vuelve una olla de presión o una bomba de tiempo, nos va a pasar factura. Ahí es donde se ha probado, o sea, hay estudios que han demostrado que las emociones, especialmente el coraje, está ligada a enfermedades como el cáncer. O sea, 100% de los pacientes de cáncer se ha mostrado un estudio que han tenido coraje reprimido. Entonces, el cáncer es una energía, o sea, el coraje es una energía muy negativa para dejarla en nuestro cuerpo y picharle y pensar que no pasó nada. Hay que procesar toda emoción en orden de poder vivir en plenitud y en libertad interna de nosotros. Así que al nosotros comenzar a hacer esto es cuando estamos liberando nuestra vida. En un momento donde este huracán está pasando, si usted entiende cómo procesar, o mejor dicho, perdón, que el huracán pasó, ya está pasando por otro lado, pero ya pasó por Puerto Rico, por el Caribe, por todas estas islas, y en momentos donde México tuvo un terremoto, donde estamos inevitablemente expuestos a efectos atmosféricos que no están en nuestro control, o cualquier desgracia o evento en nuestra vida, no somos exentos. Pero cuando podemos procesar y entender cómo funciona, en vez de yo descomponerme y añadir más peso al deterioro de mi salud mental, yo puedo decir que tengo el control sobre ella. Y usted, cuando se da permiso de aprender, puede sacar su vida del caos y pasarla al dominio emocional. Y así que básicamente eso es lo que me interesa compartir con usted en este día. Dudas, preguntas, me encantaría que compartiera aquí en el espacio abajo. Y no se olviden, para aprender más de este tema y temas relacionados a la salud emocional y cómo sanar el dolor del alma, mi libro Códigos del Ser. Así que nos vemos hasta el próximo episodio.